Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy quiero mostrarles cómo construir una mini máquina de humo con materiales que fácilmente podemos conseguir en una tienda de componentes electrónicos. Esta máquina nos podrá servir, por ejemplo, para producir una neblina densa que le dé un toque tenebroso a un espacio pequeño, o también puede servir para jugar con un láser y ver el rayo claramente. Además, puede haber muchas otras aplicaciones que les dejo a su imaginación. Primero vamos a ver qué materiales necesitamos. En esta ocasión son bastantes, así que también les voy a dejar la lista en la descripción del video. Primero necesitamos un recipiente de plástico pequeño con tapa. Yo voy a usar este. Normalmente estos se usan para poner porciones de gelatinas o postres y son muy fáciles de conseguir en los centros comerciales. Voy a necesitar una resistencia de alambre como esta. Esta es una resistencia de 10 ohm a 10 watt. Quiero que noten que son solamente 10 ohm y no 10 kilo ohm. Voy a usar dos transistores como estos. Estos son dos transistores 2N2222A. Si no tienen como estos, pueden usar también 2BC548. Un relevador con bobina de 5 volt. A este le soldé unos alambres para extender las terminales y que sea más fácil trabajar con él. Un capacitor de 10 microfaradios. Yo voy a usar este que es a 25 volt. 3 resistencias de carbón de 1 kilo ohm. 2 LEDs. Aquí tengo uno azul normal y otro camaleón, como este, que son los LEDs que cambian de color automáticamente. Estos no son completamente necesarios ni tienen que ser del mismo color. Un interruptor pequeño. Voy a necesitar una placa para prototipo como esta perforada para soldar los componentes. Necesito un ventilador pequeño. Yo tengo este que es de 40 milímetros y funciona con 12 volt. Es como los que tienen algunas impresoras y no tiene que ser exactamente igual, pero más adelante les voy a explicar por qué yo usé este. Necesito un bloque de 2 terminales con tornillo. De estos normalmente encontramos de dos tipos, unos así y otros así, pero yo les recomiendo que utilicen mejor estos porque aprietan mejor los cables. Necesitamos alambre como los que se usan para los protoboard, unos pines hembra. Voy a usar un cable USB viejo. Necesito una fuente de energía y para eso voy a usar este cargador que entrega 5 volt y hasta 2500 mA. Para este circuito es necesario que la fuente sea de al menos 2000 mA porque requiere de mucha potencia. Es mejor que sea de más amperes la fuente porque si usan una de menor amperaje la fuente se va a quemar. Además necesitamos algodón y glicerina. Estos materiales probablemente los tenemos en casa o si no son muy fáciles de conseguir en una farmacia. Y agua corriente. También vamos a necesitar algunas herramientas como el cautín, soldadura, pinzas de punta, pinzas de corte, una jeringa, una aguja gruesa y la pistola de silicón caliente. Bueno, voy a empezar entonces a armar el circuito. Este es muy sencillo. Les voy a dejar el diagrama por aquí y también en la descripción para que ustedes lo puedan ver. Y ya que esté terminado les voy a explicar cómo funciona. Bueno, entonces voy a tomar la placa perforada y el relevador y lo voy a colocar más o menos en el medio, aquí. Para esto me sirven mucho las terminales que les soldé porque los que trae de fábrica no se alinean muy bien con las perforaciones. Entonces lo voy a poner ahí. Y ya que esté puesto lo voy a soldar. Bueno, entonces así quedó. Ahora junto al relevador, de este lado, donde están estas tres terminales, por aquí le voy a poner los dos transistores. Los voy a colocar con la parte plana donde están los números mirando hacia el frente. En esos transistores hay que recordar que el orden de las terminales es emisor, base y colector. Luego voy a soldar el emisor de este transistor que llamaré el transistor 2, a este le llamaré el transistor 1. El transistor 2, su emisor, va a ir soldado junto a la terminal de este lado del relevador. Estas tres terminales que tiene aquí el relevador juntas son las dos de los extremos, son las de la bobina, y la de en medio es la terminal común que conmuta entre las otras dos terminales. Entonces voy a hacer un puente con la misma soldadura aquí.
Así quedó. Y voy a soldar también una de las resistencias de 1 kilo ohm entre el emisor del transistor 1 y la base del transistor 2. Así quedó puesta la resistencia y conectada tanto al emisor de este lado como a la base de aquí. Luego voy a traer el capacitor de 10 microfaradios y este lo voy a conectar de su lado positivo en el emisor del transistor 1 y el lado negativo lo voy a dejar por el momento sin conectar. Así queda. Luego voy a traer los dos LED y los voy a colocar en la placa, pero primero hay que tener muy en cuenta siempre cuál es el lado negativo y cuál es el positivo de los LED. Muchas veces cuando los LED son nuevos tienen la terminal positiva más larga y la terminal negativa más corta. Pero si no vinieran así, hay que fijarse en el encapsulado, y esto nunca falla, es que el LED por un lado del encapsulado tiene una parte plana, como se ve ahí. Esa parte plana indica siempre el lado negativo del LED. Por ejemplo, si ven ahí, aquí también se nota la parte plana, ahí está. Teniendo esto en cuenta, el primer LED, que va a ser el LED azul, este lo voy a colocar junto al relevador del lado izquierdo y voy a poner la terminal negativa apuntando hacia el relevador, más o menos así. Luego el LED camaleón lo voy a colocar aquí en la orilla y lo voy a doblar hacia el frente porque quiero que proyecte su luz hacia acá. Entonces voy a poner el lado positivo en la misma pista en donde irá el lado positivo del LED azul. Más o menos así. Este es el lado positivo del LED azul y este es el lado positivo del LED camaleón. A este lo voy a doblar así. Ahí están soldados. Ahora voy a colocarle una resistencia de 1 kilo ohm a cada uno de los LED. Primero se lo voy a poner al LED azul, de este lado, del lado negativo, hacia la terminal común del relevador. Luego voy a colocarle una resistencia de 1 kilo ohm al lado negativo del LED camaleón, más o menos aquí, y la voy a extender por acá. Esta todavía no la voy a conectar a ningún otro lado. Bueno, ya que están así ambas resistencias, las voy a soldar a sus respectivas terminales. Algo así deben de quedar. Ahora voy a traer los pines hembra y voy a cortar varias secciones de 2 pines. Bien, necesito 4 conjuntos de 2 pines cada uno. Voy a poner uno aquí junto al primer transistor, en esta dirección. Así. Una de las terminales va a ir conectada a la base de este transistor y la otra todavía no la voy a conectar. Así queda. Un pin unido a la base y el otro está suelto todavía. Luego voy a colocar 2 de estos de manera que un pin de cada uno quede alineado con la terminal del centro del relevador. Y esas que están en línea con la terminal común del relevador, las voy a juntar en una sola. Bien, así quedaron juntas. Estas dos y estas dos. Ahora voy a poner de este lado, por esta esquina, el interruptor. Y junto a él voy a soldar los últimos 2 pines. Y como en este interruptor hay 3 terminales, la de en medio es la común e intercambia entre las 2 terminales de los lados. Entonces, para que funcione como interruptor voy a conectarla de esta orilla con uno de los pines, que aquí será donde irá la alimentación de 5 volts. Entonces voy a hacer una línea entre este pin y este de aquí.
Ahora voy a hacer unas pistas que interconecten la parte de la alimentación, que es esta, con los demás componentes. Y para eso voy a utilizar los alambres de protoboard. Para llevar un control de qué terminal es cuál, voy a marcar como la terminal positiva este lado y como la negativa este lado. Entonces la terminal positiva va directamente al interruptor y de aquí puedo sacar las líneas de voltaje positivo que alimentan lo demás. La terminal negativa o de tierra pues puede ir directamente aquí. Entonces voy a tomar uno de estos alambres y lo voy a extender desde la terminal central del interruptor, que está aquí, hasta la línea en donde están conectados los dos lados positivos de los LED. Lo voy a hacer simplemente conectando esto aquí y el otro aquí. Bien, aquí está. La línea está soldada aquí en la terminal de en medio y luego va hasta acá, hasta los LED. Ahora, estos LED no están directamente conectados porque los cuadritos de cobre están separados, entonces tengo que hacer un camino de soldadura desde aquí hasta el cable. Algo así. Ahora, usando esta misma técnica yo puedo conectar todos los demás componentes que necesitan alimentación de 5 volts. Pero en mi caso a mí me gustaría más utilizar los cables para llevar un mejor control de dónde va el voltaje. Así que primero voy a empezar conectando de aquí hacia los pines que aún no tienen conexión de estos 4 que están aquí. Luego de ahí voy a extender otros cables que van a ir uno a cada uno de los colectores de los transistores. Luego voy a poner un alambre que una desde este que acabo de poner, en este punto, hacia este contacto que está aquí, que quedó suelto. Simplemente voy a poner otro alambre, así. Aquí está unido el alambre de aquí hasta acá. Y ahora, como con este pin voy a alimentar 3 partes, que son el pin que quedó aquí, este con este, pero también necesito alimentar los 2 colectores de los transistores, que son estos que están a las orillas. Entonces tal vez aquí sí me conviene hacer pistas con la misma soldadura para evitar estar cortando cablecitos. Y así quedó. Entonces se ha compartido la alimentación entre todos los puntos que la necesitan. Lo siguiente por conectar es la tierra, y los puntos de tierra que tiene este circuito son: el primero es aquí, después de la resistencia de LED. Luego debe de ir la terminal negativa de este capacitor, y la otra es la terminal normalmente abierta del relevador. Es muy importante que antes de conectarlo todos sepan cuál es la terminal normalmente abierta del relevador y cuál es la normalmente cerrada. Los relevadores tienen la terminal de en medio que intercambia entre estas otras 2 terminales. Cuando el relevador está apagado, una de las terminales tiene contacto y la otra está abierta. Es importante que sepan cuál es cuál, porque si no el circuito no funcionará. Ahora, la terminal normalmente abierta es la que lleva tierra en este caso. Para hacer esto voy a hacer lo mismo, voy a extender alambres desde la terminal de tierra hacia los puntos que la necesitan. Bueno, ya solo me falta conectar el otro lado de la bobina a tierra, que es esta terminal que está aquí, y lo más fácil va a ser hacer un camino de soldadura de aquí hasta esta terminal que ya tiene tierra.
Bueno, ya está lista la tarjeta de circuito. Ahora esta la voy a dejar de lado por un momento y voy a trabajar ahora con el vaporizador. Para construir el vaporizador necesito la resistencia de 10 ohm a 10 watt. Esta resistencia es una resistencia de alambre. Por dentro contiene un alambre de un material que se llama nicromo. Este material es muy resistente tanto a la temperatura como a la oxidación, entonces es ideal para este proyecto. Sin embargo, no puedo acceder a él sino hasta que rompo el encapsulado. Este encapsulado es como cerámica. Y romperlo es muy sencillo, simplemente voy a traer unas pinzas y voy a poner este papel aquí para evitar que se tire por todas partes. Y lo único que tengo que hacer es ir rompiendo el encapsulado. Es más fácil por esta parte. Bien, la parte que me interesa es esta. Y aquí podemos ver el alambre. El resto lo puedo tirar. Una vez que está así la resistencia, para sacar el alambre simplemente tengo que cortar desde una orilla. Pero yo les recomiendo que tengan mucho cuidado porque la parte que viene en el centro, esta parte blanca en donde está enrollado el alambre, es fibra de vidrio. Y si esa parte se rompe, empiezan a salir muchas astillas que son muy molestas y causan irritación. Entonces lo más fácil es buscar por dónde termina el alambre, que se ve que es más o menos por aquí, y cortarlo. Y ya que está cortado, simplemente lo vamos a desenrollar. Esta parte la podemos desechar. Ahora voy a traer la aguja que les mostré al principio. Esta aguja mide aproximadamente 1 milímetro de grueso, más o menos. Y con esta voy a hacer una especie de resorte con este alambre, dejando a sus extremos más o menos 1,5 centímetros de alambre. Y voy a dar 10 vueltas. Y voy a compactar muy bien este resorte de alambre. Más o menos así. Ahora lo voy a cortar. Y voy a guardar el resto del alambre porque este me servirá para hacer otra resistencia como esta cuando esta se gaste. El material del que está hecho esta resistencia no se puede soldar y no se puede conectar directamente a la placa de circuito porque se calienta mucho. Entonces esta la voy a colocar dentro del bloque de terminales con tornillo. Pero antes de ponerla tengo que soldarle al bloque unas terminales para que se puedan extender hacia la placa. Ya que tengo soldado el bloque con el alambre que irá hacia mi placa de circuito, aquí voy a atornillar la resistencia que acabo de hacer. Lo siguiente por hacer es construir un sensor. Como esta máquina requiere un líquido que se esté vaporizando constantemente, necesito poder detectar cuando el líquido se está acabando para que no se queme. Este sensor es muy simple y lo haré con el mismo alambre que usé para la placa. Y voy a usar este par, uno al que le he retirado más o menos unos 10 centímetros del aislante y otro que solamente le quité tal vez medio centímetro. Este sensor pues es muy sencillo y lo voy a hacer enrollando este alambre en un desarmador que tenga pues tal vez un poco más de 2 milímetros de grueso, como este. Este me parece que es de 2.4. Simplemente voy a hacer otro resorte, algo así. Y en medio de este voy a colocar este otro. Necesita estar bien recto.
y lo voy a poner en medio, aquí, sin que llegue hasta el extremo. Ahí se ve cómo queda el de en medio, ahí. No debe de tocar los lados de este otro alambre. Y ahora, para dejarlo fijo, voy a tomar las pinzas de punta, lo voy a sostener aquí y lo voy a trenzar. Bastante bien apretado para que no se vaya a aflojar. Bueno, ya que tengo todas las partes electrónicas, ahora voy a preparar el recipiente. A este tengo que hacerle algunas perforaciones. Primero haré un par de este lado, en donde irán tanto el sensor como el vaporizador. Voy a usar el cautín y les voy a poner más o menos aquí a la mitad. Una aquí y otra aquí. También en la tapa voy a hacer una perforación. Le voy a hacer fuera del centro, más o menos aquí arriba. La siguiente abertura que voy a hacer será una especie de ventana justo del lado contrario de estas dos aberturas, aquí. Que tenga más o menos 1 centímetro desde la base, 3 centímetros de largo y 1 de ancho, y aparte que esté dividido por la mitad. Por aquí va a ser por donde va a salir el humo. Bien, ya que tengo las aberturas así, voy a colocar entonces aquí la resistencia del vaporizador y de este lado voy a poner el sensor. Una vez que las haya puesto, las voy a sellar con la pistola de silicón. Primero voy a empezar colocando el sensor, lo voy a hacer atravesar por aquí. Lo voy a doblar de forma que quede hacia la parte de abajo del recipiente, pero procurando que no toque el fondo. Debe de quedar tal vez 1 milímetro separado del fondo. Más o menos así debe de quedar. Bien, entonces le voy a poner silicón. Tanto por dentro como por fuera. Ahora voy a poner la resistencia aquí. De esta forma. Esta debe de ir así como más o menos hacia un lado. Y le voy a dejar un poco de alambre para poderla subir y levantar si tengo que quitarla. Más o menos así. Muy bien, ahora sí han quedado las dos partes que van dentro del recipiente. Este debo mantenerlo un poco a un lado porque tiene como esta parte levantada y entonces el líquido no va a entrar bien ahí. Tengo que hacer que se alinee más o menos con la canaleta esta que tiene aquí. Ahora, ya que tengo estas piezas así, voy a traer de nuevo la placa de circuito y voy a conectarlas en sus respectivos lugares. Primero, el calentador no tiene polaridad. En este caso yo le puse un cable azul y uno rojo, aunque no importa el sentido en el que los conecte. Simplemente los voy a poner en uno de estos pines que conecté al relevador. En uno del lado derecho y en otro del lado izquierdo. Van a ir más o menos ahí. Así. Y el sensor de este lado irá en estos pines. El rojo lo tomé como 5 volt directo y el azul será la señal que va hacia el transistor. Entonces voy a conectarlo así. De cualquier forma, en un momento más les explicaré cómo funciona. Ahora, a mi cable USB de alimentación también le soldé un par de cables que van a ir en estas terminales de aquí. La roja es el positivo y la negra es el negativo. Ya la última parte que falta sería el ventilador. Este sí tiene una polaridad. Y si vemos el cable de la alimentación de 5 volt positivo va al pin que se encuentra de este lado. Entonces en este, el positivo lo conectaré en el extremo derecho y el azul, que es el negativo, en el izquierdo.
Si se fijan, el ventilador y la resistencia quedan en paralelo. Bien, voy a encender el circuito y para eso voy a traer aquí el cargador. Lo voy a conectar con el USB y vamos a ver qué pasa en el primer momento. Como verán, el circuito encendió. Lo puedo apagar con el interruptor y lo puedo volver a encender. Todavía no hace nada, la resistencia no está funcionando. Esto es porque no tiene un líquido adentro. Pero antes de ponerle el líquido, es importante colocarle el algodón. El algodón va a servir para que el líquido que esté en el recipiente suba hacia la resistencia y se vaporice. Voy a apagar aquí un momento, voy a traer un pedazo de algodón. Simplemente voy a tomar un pedazo de algodón que no sea muy grueso, algo así, y lo voy a enrollar para que forme como una cuerda. Y esto lo voy a colocar por encima de la resistencia, así, que pase por arriba y que caiga hacia los lados del recipiente. Este algodón, antes de ponerlo a funcionar, debe de estar empapado de líquido. Ahora, para poner a funcionar esta máquina y que haga humo, necesito colocarle un líquido. Y ese líquido es simplemente agua con glicerina. Para preparar el líquido voy a hacer esto a un lado por un momento. Voy a tomar un par de recipientes. Voy a colocar en uno de estos algo de glicerina. Y voy a tomar unos 3 mililitros de glicerina en la jeringa. Los voy a poner en este otro recipiente que no tiene nada. Y luego voy a tomar el agua. Y tomar también 3 mililitros, deben ser partes iguales. Y hay que mezclarlo bien. Ya tengo entonces la mezcla de agua y glicerina. Y voy a encender la máquina. Empieza a funcionar el LED camaleón. Y para hacer funcionar la máquina y que empiece a vaporizar, tengo que poner el líquido en este recipiente. Pero es importante que antes de que ponga el líquido en lo demás, empape bien el algodón. Entonces me voy a ayudar con la jeringa. Voy a tomar un poco de líquido. Voy a poner en el algodón directamente. Y ya que esté bien mojado, voy a acomodarlo de nuevo para que esté en contacto con la resistencia. Algo así, si pueden ver cómo quedó ahí, justo sobre la resistencia. Y ahora sí voy a poner lo que resta. Creo que le hizo falta un poco de líquido. Bien, ha comenzado a funcionar, si ustedes lo notan, la resistencia se está calentando y el vapor está saliendo ahora del algodón. Así como está, pues simplemente está dispersando el humo hacia arriba y va a funcionar así hasta que se agote el agua con glicerina. Y mientras se vaporiza, va succionando por el efecto de la capilaridad el líquido que está abajo. En cuanto se termine el líquido, pues se va a apagar. Si se fijan, por ejemplo aquí está funcionando el ventilador. Y si yo le pongo la tapa que tiene el hueco debe de ir en la dirección de donde están el sensor y la resistencia. Lo voy a colocar aquí. Como verán, se está concentrando el humo ahí dentro. Y si yo le pongo el ventilador justo aquí, el humo empieza a salir por la abertura que yo le hice. Y se fijan, es un humo bastante denso. Ahora que ya vimos que funciona, quiero explicarles cómo lo hace. Y para eso pues necesitamos solamente ver un poco cómo está construida la placa. Primero, empezando por el lado de los transistores y el sensor, si vemos, el sensor, uno de sus lados está conectado directamente a 5 volts de corriente directa. Y la parte del centro pues no está conectada directamente. Sin embargo, cuando echamos el líquido en este recipiente, como el líquido contiene agua y el agua pues conduce un poco la electricidad, permite pasar una pequeña corriente entre la parte exterior del sensor y el cable que está en el centro.
Esta corriente es suficiente para accionar el primer transistor 2N2222 que está aquí, pero al ser tan poca esa corriente no es suficiente para accionar directamente el relevador. Para eso vamos a utilizar el segundo transistor. La corriente de colector que sale por aquí, aunque es poca, es suficiente para accionar el segundo transistor y que éste pueda transmitir más energía. La corriente sale del emisor del primer transistor, pasa a través de esta resistencia y tiene este capacitor para estabilizarla un poco. Y entonces este transistor deja pasar la corriente hacia la bobina del relevador. Cuando la bobina del relevador se acciona, cierra el contacto y completa el circuito que alimenta tanto al calentador como al ventilador. Es por eso que cuando hay líquido empieza a funcionar este calentador y este ventilador. Si se fijan, de este lado conecté estas dos terminales que son negativas, pero van al común del relevador. Cuando se cierra, la terminal común se dirige hacia esta que está conectada a tierra. Y entonces empiezan a funcionar estos elementos. El primer LED que tenemos aquí, el LED azul, está en paralelo tanto con la resistencia como con el ventilador. Entonces se enciende en cuanto empieza a funcionar el circuito. El LED camaleón que tengo aquí se enciende en cuanto energizamos el circuito, aun cuando no haya líquido dentro del recipiente. Ahora, cuando el líquido se agota, que ya se ha vaporizado todo, el sensor dejará de conmutar esa pequeña corriente, el primer transistor se desactivará, por lo tanto el segundo, y por lo tanto el relevador, y el circuito se apagará. Únicamente quedará funcionando el LED camaleón. Quiero que vean lo que sucede cuando el líquido comienza a agotarse. Para eso le quité la mayoría y ya solamente quedan unas gotas que se están consumiendo ahora. Vamos a ver si se apaga. Como verán, ahí se apagó. Si ustedes se fijan, el algodón que estaba aquí llega casi directamente a donde está el sensor. Esto es importante porque así este algodón puede absorber el líquido que haya quedado dentro del sensor. Una vez que se ha secado el sensor, deja de conducir y por lo tanto se apaga la máquina. Si yo le pongo de nuevo unas gotas de líquido, volverá a encender. Ahí está, volvió a funcionar. Y pasará lo mismo hasta que se agote. Quisiera dejar claro el tema de la fuente de alimentación para este circuito y por qué es necesario utilizar una fuente grande. Para eso tengo aquí conectado el multímetro para medir corriente, la corriente que pasa aquí al circuito. Y quiero que vean las cantidades que maneja. Voy a conectarlo. Y ya de principio empieza directamente a consumir 1.9 amperes. Está en la escala de amperes. Esta corriente es bastante alta. Tengan cuidado con la fuente con la que alimentan este circuito. Muchas veces los cargadores que encontramos en la calle, los cargadores piratas o muy baratos, dicen ser de muchos amperes, algunos de 2, 3 amperes, 4 amperes, y realmente no lo soportan. Si ustedes conectan un cargador que no soporta al menos 2 amperes, lo más probable es que ese cargador se queme. Yo les recomiendo que busquen cargadores de buena calidad, o si no, funcionan perfectamente las fuentes ATX de computadora. Estas proporcionan esta corriente y más, sin problema. Ahora que ya vimos que funciona y cómo funciona, pues lo que voy a hacer es entretenerme un rato con ella y con unos láseres.
Ya para concluir, quiero hacer solo algunas notas. Y la primera es con respecto al ventilador que estoy usando. Les comentaba al principio que es de 12 volt, pero en este circuito estoy alimentando todo solo con 5. Este voltaje es apenas el necesario para hacer que el ventilador trabaje, pero lo hará despacio. En mi caso, yo quiero que el humo se concentre y luego se disperse para dar la apariencia de una neblina densa, que es como se ve aquí. Si solo quiero que el cuarto se llene de humo, pues no es necesario poner ni el ventilador ni la tapa. Simplemente hay que dejar que se disperse el humo y este humo llenará el cuarto. También es posible poner otro ventilador. Puedo poner un ventilador de 5 volt directamente, pero yo no encontré ninguno que gire despacio. Encontré varios que son bastante rápidos y lo único que hacen es que dispersan muy rápido el humo, pero con una densidad muy menor a la que se ve aquí. Solo sale disparado. Ya dependerá de cómo ustedes quieran usar la máquina, pues es el ventilador que pueden conseguir. En mi caso, pues yo quiero que haga esto, entonces este ventilador de 12 volt alimentado con 5, que gira más despacio de lo normal, está perfecto. La segunda que quiero hacerles notar es que, aunque el humo de glicerina con agua no se sabe que sea tóxico, tampoco les recomiendo que se expongan demasiado a él, porque los materiales que estoy usando no se supone que sean aptos para consumo ni de grado alimenticio, por lo que les recomiendo que tengan una buena ventilación en el lugar en donde vayan a poner este aparato. Además, yo usé glicerina porque es un material muy fácil de conseguir, pero además hay otras sustancias que pueden servir muy bien para este tipo de cosas, como el propilenglicol, que es algo similar a la glicerina, que también se usa en la industria farmacéutica, pero es un poquito más difícil de conseguir. Además, hace un humo más denso. La tercera es que tengan cuidado si colocan esta máquina en el suelo, porque el vapor que sale de la máquina puede condensarse sobre superficies frías y hacer que el piso se ponga resbaloso. Miren, por ejemplo, aquí en donde está saliendo el humo, si se fijan, ya ha quedado un residuo de la glicerina. Esto es por la condensación. Ahorita la temperatura está un poco fría, pero fíjense cómo se ha condensado una parte de ese vapor sobre esta tabla y pues se ha quedado la glicerina. Ahora, si lo ponen en el suelo, pues seguramente alguien se puede caer al pisar eso. Entonces tengan cuidado donde lo ponen. Bien, la última es que después de un rato de uso, la resistencia se empezará a carbonizar con el algodón y la glicerina quemada. Esto es normal, va a empezar a oler a quemado cuando eso pase y simplemente tienen que cambiarla. Deben de sustituir el algodón y la resistencia. Tal vez no huela a quemado, pero empiecen a notar que la máquina deja de echar mucho humo. Entonces es tiempo de cambiarla. También es muy importante que nunca dejen esta máquina funcionando sin supervisión, porque como vieron, la resistencia se calienta al rojo vivo. Eso quiere decir que si se seca el líquido y por alguna razón el sensor no detecta que ya se acabó el líquido, se puede incendiar y pues eso les va a causar un problema muy grave. Mi sugerencia es que siempre la estén vigilando, siempre estén en el lugar en donde está esta máquina, siempre haya alguien que pueda desconectarla. Bien, pues por mi parte eso sería todo. Espero que les haya gustado este proyecto y espero que les sirva. A mí me parece que es un juguete interesante. Hace tiempo que tenía ganas de hacer una de estas porque me gusta jugar con láseres y ver los rayos que solo se ven con el humo. Así que espero que ustedes también se diviertan un rato. Déjenme en los comentarios qué ideas les da este proyecto, para qué lo usarían ustedes. También me gustaría que me dijeran cómo creen que podríamos hacer una como esta más grande. Qué materiales se les ocurre que podríamos usar y de dónde lo sacamos. Les invito a que se suscriban al canal y que compartan este video. Les dejo algunas sugerencias de estos proyectos que tengo por aquí que creo que les podrían interesar. Muchas gracias y nos vemos.